no, porque en realidad Ahí no sé sí, hasta dónde llegamos. ya, ahí Ya, sí. ¿Me escucha bien? súper. Ya, perfecto. Vamos aquí a... tu, 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 tu. Y me decían que ustedes no lo escuchaban, pero a ver, ahora dígame cualquier cosa, salúdeme. Hola, ¿cómo estás? Ahí sí, muy bien, ya. Perfecto, entonces, bueno, lo que habíamos quedado es que ahora sí, bueno, paréntesis, ahora sí le quiero pedir a todos mis hermanos, ayúdenme a compartir esta transmisión en todos los grupos que usted tenga, con todos los amigos que usted tenga, aprovechemos esta oportunidad que el doctor Elías está junto a nosotros y que pueda ayudarnos a resolver un montón de dudas y a ver si en una de esas también yo tengo que dejar el ritual tan sagrado que me están haciendo para entrar a la casa y no sé cuántas preguntas ustedes también puedan tener. Manden sus preguntas aquí, les dejo el link, ¿cierto? O sea, mándelo al WhatsApp, su nota de voz, al más 569-7987-4899. Y le preguntaba al doctor, mi esposa me hace hacer todo un ritual para entrar al hogar porque ella dice de que este virus vive en la ropa y que si hasta yo saludo puedo contagiar a uno de mis hijos si es que tuviese infectada la ropa. ¿Es tan así? Ya, mira, lo de la ropa en general no es tanto, pero sí puede contagiar. Ahora, Ya. como les decía anteriormente, que en realidad si quieren echarse un poquito de lisofón, basta y sobra con sacarse un poco la ropa. Pero la ropa, como es género, absorbe las gotitas de Flicker, que son las gotitas más grandes, o sea, son las gotas más grandes son las que se absorben por los tejidos, entonces los tejidos del género. Por lo tanto, no tienen el mismo efecto que en las superficies. En las superficies obviamente contagian mucho más. Ahora, si alguien quiere tener todo tipo de precauciones, posible, en esencia, es menos contagioso que otras cosas. Perfecto. O sea, no es necesario de que uno haga todo un ritual. Con que uno se eche un poquito de lisofor por aquí y por allá, se lave bien las manos, suficiente. Sí, y sacarse la ropa que está superior, también eso ayudaría. Recuerden que las gotitas que contagian son unas gotitas como un líquido que llevan el virus y esto lo absorbe el tejido. Recuerden que los tejidos absorben el agua. Entonces, no es lo mismo que una superficie, Ok. Eh, Más o menos, pero en contagia estimación. igual, ¿eh? ¿Cómo dice? Igual puede contagiar un poco. Ya, ok. En estimaciones, ¿cuánto tiempo más o menos usted cree, en estimaciones, usted que debiera durar esta pandemia? Ya, normalmente por lo que sabemos de China, aun y cuando sabemos que China ya parece que claramente nos mintió, pero lo que sabemos de China es que duró más o menos 9 meses en total entre que comienza y termina. Ajá. Ahora, nosotros, depende todo cómo va el alza. Si el alza sigue la trayectoria que tenía Italia, en este caso, nosotros tendríamos que haber tenido el 1 de abril 43.000 casos y teníamos 3.100. ¿Eso qué significa? Significa que aplanamos la curva, pero al aplanar la curva prolongamos esto. Nosotros tenemos hasta agosto, septiembre mínimo. O sea, a ver, si nosotros hubiéramos tenido la misma realidad que tiene Italia, hoy día, o sea, el 1 de abril tendríamos que haber tenido 43.000 casos, dice usted. Exacto. Lo que pasa es que Wow. la curva natural del virus fue la que siguió más o menos en Italia y en España. Nosotros nos despegamos de esa curva. Nosotros ya tenemos una curva mucho más aplanada. Todas estas curvas van a ir ascendentes, sin excepción. Pero en esencia, eh, todas estas curvas nosotros ya, la nuestra es mucho menor. De hecho, la OMS mandó una felicitación a Chile y específicamente lo tomó como un ejemplo para seguir en otros países. Wow. Tenemos una pregunta, nos llegó pregunta. A ver si la escucha usted, si no, se la digo yo. A ver. Exacto. Hola, yo tengo una pregunta para el doctor Elías. ¿Qué pasa con el virus en la ropa? Yo trato de lavar la ropa, pero no lo hago inmediatamente porque junto un poquito, o sea, unos 2 días y la lavo. Cuando la saco de esos 2 días, ¿esa ropa todavía contiene el virus o el virus dura 8 horas? Había escuchado yo 12 horas en la ropa o que también habían dicho que el virus se mataba al sol porque hay chaquetas que uno no puede echar a la lavadora, como por ejemplo chaquetas de cuero. Entonces uno trata de colgarlas, desinfectarlas, pero ¿cuál sería el procedimiento correcto? Lo Buena pregunta. primero es que el virus en general puede durar hasta días en superficies. En ropa es un poquito distinto, pero como te decía,
los géneros absorben los líquidos, entonces es distinto el sistema de contagio. Y efectivamente puede durar 8 días y supongamos que dure un día. La verdad es que si uno las toma con cuidadito y las echa a la lavadora y le echa detergente, el detergente se encarga de matar el virus. El detergente lo mata porque la capa que tiene externa, la membrana que tiene el virus, es una membrana que está compuesta por fosfolípidos. Estos fosfolípidos son una grasa. Esta grasa, que es muy delgadita, se deshace con los detergentes. Por lo tanto, el simple lavado de manos o los detergentes comunes y corrientes pueden deshacer específicamente toda infección que pueda tener. El virus se deshace y se muere. Por otra parte, el sol es un desinfectante. 2 horas de luz solar directa pueden desinfectar cualquier cosa. De hecho, las aguas que están contaminadas con bacterias, uno las puede dejar al sol 2 horas con una botella transparente y el sol se encarga de matar los gérmenes en 2 horas. Así que el sol, efectivamente, la luz ultravioleta es capaz de matar bacterias y virus. Wow. Yo tengo una apreciación, pero me gustaría saber la suya, doctor. ¿Usted cree que después de toda esta pandemia ya dure, sea agosto, septiembre, octubre o lo que tenga que durar, ¿usted cree que el mundo va a cambiar después de esto? Tengo la esperanza que sí. A ver, una de las cosas que esto tiene que provocar es una reflexión, ¿no? Porque de hecho está provocando reflexiones. Si ustedes ven algunos videos que están en la red, ya hay una reflexión sobre lo que está pasando, ¿no? Y eso es bueno, eso se supone que la humanidad tiene que mejorar, porque las crisis son para mejorar. O sea, si yo me quedo con la crisis y decido no aprender, entonces la crisis se transforma en un problema eterno. Pero si yo decido aprender y mejorar, entonces la crisis fue parte de una solución para la mejoría de la humanidad. Eso espero, partiendo con la base que ojalá puedan escuchar un poquito más de Dios. Entrando, porque ahora ya vamos a entrar derechamente en lo que es el invierno, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que Chile va a afrontar esto? ¿Estamos preparados para afrontar esto? Porque aquí me decían en el Facebook, ¿cierto?, que la curva también puede depender de acuerdo a la cantidad de población que tenga el país donde se está haciendo la medición. Pero, ¿qué cree usted? ¿Es tan así o no es tan así? ¿Vamos a tener la capacidad de poder responder a esto? Sí. No hay problema. Mira, lo que pasa es que más que del número de población depende de la densidad de la población. Me explico. Si están muy juntos, obviamente se van a contagiar más y la curva va a ser más ascendente. Pero en esencia, nuestro país también tiene zonas muy densas, como por ejemplo Santiago. Por lo tanto, sus curvas van a ser más ascendentes que lo normal, por ejemplo, si están en el campo, que están completamente separados. Obviamente esas curvas van a ser totalmente distintas. Ahora, más que de la población en sí, depende de las densidades poblacionales. Y de hecho las cuarentenas se determinan bajo estadísticas específicas. No es una opinión política ni tampoco una opinión de miedo. Son cosas concretas y sólidas. O sea, ¿usted cree que en realidad Chile va a tener la capacidad de hacer frente a esto? Primero, ningún país la ha tenido. Así que partamos de la base que esto ningún país la va a tener tampoco. Y eso influye a Chile. Lo que pasa es que el porcentaje de gente que va a caer en estado crítico es el 5% del 60% que se va a contagiar, ¿ya? Más o menos, 60-70% que se va a contagiar. Un 5% de ellos va a ser crítico, y nosotros teníamos una capacidad de 1.000 respiradores cuando esto comenzó. Se adquirieron más respiradores y se incluyó a todo el sistema privado, y estamos llegando cerca de los 2.000, 2.500 respiradores, pero ni con eso vamos a dar abasto cuando lleguemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. 100.000 enfermos ya diagnosticados con COVID-19, el 5% son 5.000. 5.000 ya sobrepasa nuestras capacidades, probablemente las va a sobrepasar. Y eso es lo que le ha pasado absolutamente a todos los países. Y ha sido tan grave esto que algunos países se han literalmente robado los respiradores de otros. Por ejemplo, Turquía le robó los respiradores a España. O sea, esto es realmente grave. No crean que es una cosa de Chile. Es realmente complicado. Por otra parte, Chile tiene la tasa de mortalidad más baja de América en este momento, y eso incluye a Estados Unidos. Argentina está más o menos ahí, pero de América Latina en general es lo mejor que tenemos en este momento, porque la tasa de mortalidad llega a 0,88.
y la tasa de mortalidad, por darte un ejemplo, de Italia hace un par de días era del 12.3, o sea, estamos muy lejos de eso, pero recuerden que también estamos lejos del pic aún. Y cuando lleguemos al pic, esa tasa de mortalidad se va a ir a las nubes. Probablemente vamos a llegar al 3, 4, 5, 6% o mayor porcentaje dependiendo de la cantidad de gente que caiga crítica. Porque si es mucha la gente que cae crítica, en ese caso los respiradores no van a dar abasto y obviamente va a haber mucha gente muriendo, como por ejemplo pasó en Ecuador. Uh-huh. Ahora, a nosotros estamos saliendo del verano, ya está bastante más fresco, ¿cierto? Las noches y las mañanas está haciendo bastante más frío y nosotros estamos entrando en la época de invierno. ¿Cómo ve usted esto? Porque ahora, al entrar al invierno, vienen las enfermedades propias respiratorias con las cuales lidiamos año a año. ¿Cree usted que estas medidas, las que se están tomando ahora, sirvan también para mitigar las enfermedades que se dan comúnmente? Primero, las enfermedades comunes, sobre todo la influenza, que es la más grave. Quiero decir que esa enfermedad se lleva más gente que el COVID-19. Para que quede más claro, la gripe porcina se calcula que se llevó 550.000 personas del mundo. Se las llevó, o sea, murieron. Y esto no fue tan publicitado como esto. Esto se calcula, todavía no se saben cifras, estas son puras especulaciones, ¿no? Pero especulaciones con base científica, no crean que es hacia el lote. Pero se calcula que van a morir como 200.000, 250.000 personas, que no alcanza a ser ni la mitad de lo que murió con la gripe porcina. Ahora, lo bueno de este año es que mucha gente se ha vacunado. Y eso es muy importante, porque básicamente cuando hay un alto porcentaje de personas que se vacunan, hay una resistencia inmunitaria comunitaria que permite que esa enfermedad sea en menor grado. Ahora hay que recordar que la influenza también lleva a gente a estar en la UCI. Por lo tanto, va a haber una competencia entre los graves, entre los que son de influenza y los que son de COVID. Lo más grave sería que se juntara la influenza con el COVID en una sola persona. Eso es realmente grave y es posible y probablemente va a pasar. O sea, sí, usted, o sea, de acuerdo a otros países, Chile de alguna u otra manera está dando buenos indicios, dice usted, ¿cierto?, de lo que está aconteciendo en otras latitudes. Por lo tanto, también nosotros tendríamos que estar tranquilos con las medidas que se están tomando, dice usted. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, he visto mucho ignorancia política en esto, porque los políticos emiten opiniones yo creo que con mucha ignorancia. Desde el punto de vista médico, voy a poner un ejemplo. Por eso les pido no se dejen llevar por lo que dicen los políticos. Las cuarentenas se hacen en base a números de contagiados por kilómetro cuadrado. Entonces yo puedo hacer una cuarentena de un sector, que puede ser no una comuna, sino que puede ser un sector de una comuna. Porque de eso depende la cuarentena, depende de un dato epidemiológico, no depende de la política, ni depende de otras opiniones, ni del miedo tampoco depende. Depende de una cuestión matemática, que es la que finalmente ha dado resultados. Recuerden que estas cifras las da la Organización Mundial de la Salud. Y eso con la experiencia del SARS y del MERS, que también son un tipo de coronavirus. Entonces, básicamente el tema está basado en la gente que ya tiene experiencia y que ya ha manejado este tipo de virus anteriormente y otro tipo de virus también. Por lo tanto, lo que tenemos como consecuencia son datos fidedignos, científicos, no políticos, ni basados en los miedos, ni en las opiniones públicas. Doctor, usted como un hombre de fe, como pastor, ¿cuál sería el consejo que usted le da a los padres, a los papitos? ¿Cómo de alguna u otra manera nosotros enfrentamos? Yo tengo dos hijos pequeños, una va a cumplir 4 años, el otro cumplió 1 año hace poquito, y de alguna u otra manera uno ve de repente que, por un lado, usted me dice, por ejemplo, la influenza mata más gente, pero ¿por qué a esto se le ha dado tanto énfasis? Y cómo yo logro poner en perspectiva esto ante los ojos de mis hijos. Y también no olvidando que somos gente de fe. Ya. Lo que pasa con este virus es que tiene una diferencia con el influenza. Bueno, tira más gente a la UCI.
mueren como un poco menos, porque ya vimos las cifras globales de la porcina, pero en general se calcula que van a morir probablemente menos que el caso de la porcina, excepto que se dispare mucho en África y en India, y en ese caso ahí sería todo diferente, porque en realidad esos países tienen serios problemas. Y ahí la cosa sería distinta, ¿no? Pero en general, la característica que tiene este virus es que produce una neumonía, una tormenta inflamatoria. Literalmente es una tormenta de inflamación la que produce, y de partida baja las defensas. Entonces, como que ocupa más respiradores, por así decirlo, más temas, y también es como más dramático, por así decirlo. Y por eso es que tiene tanto publicidad, porque en realidad ha sido bastante más dramático. Si ustedes han escuchado a los médicos italianos, a los médicos españoles, han dicho esto, no es como nos contaron, se están refiriendo a lo que dijo China, ¿no? Claro. Y China dijo que tenía un 2.3% de mortalidad, y ellos han alcanzado hasta 12%. Entonces, obviamente, esa tasa nunca fue real, y tampoco ha sido real en la mayoría del mundo, sobre todo cuando alcanzan el pic. Nosotros cuando alcancemos el pic recién vamos a saber qué tal nos fue, porque ahí recién vamos a saber si nuestros respiradores tienen abasto y si nuestra población está resistiendo mejor o no. También hay que recordar que la población de Italia es una población muy envejecida, por lo tanto ellos tenían mucha gente sobre 90 años, y en el porcentaje de gente que tenía la mortalidad sobre 90 años era del 44%. Nosotros en Chile no tenemos tanta gente sobre 90 años, por lo tanto, en esencia, probablemente vamos a tener menos mortalidad que ellos. Por otra parte, las cepas son diferentes. Nosotros tenemos la cepa G y B, ellos tienen la L y la S. Entonces son tipos de cepas distintos. Entonces también eso influye. Ahora, esto es como, por así decirlo, con más dramático, por así decirlo, por eso ha recibido más atención y bastante más de lo que nos dijeron los chinos. ¿Cuál es la diferencia de las cepas que dice usted? Porque hay gente que no tiene idea de lo que es la cepa. A ver si usted nos puede explicar un poquito, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre una cepa y la otra? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Eh? Vamos a dividir a Emanuel en varias imágenes en la cámara. Vamos a colocar un Emanuel 1, Emanuel 2, Emanuel 3, Emanuel 4, y vamos a colocar varios Emanuel. Y a cada uno de ellos tiene un nombre y tiene un número, o una letra en este caso. Pero hay varias cepas, y hay algunas cepas que son más agresivas que otras. Ahora, la cepa G y la B, que es la B corta, en nuestro caso es igualmente agresivas, no son diferentes, pero al parecer son diferentes a las que están en Italia, que son la L y la S. Tenemos una pregunta, doctor. A ver, ¿qué es lo que nos dice la gente acá? Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Hace poco fui operada de una manga gástrica y por ende mi sistema inmune está más bajo. Entonces yo quiero saber si esa condición me hace estar en la población de más alto riesgo. Esa es mi consulta. Gracias. Ya, la verdad es que voy a hacer una recomendación general. Hay un metaanálisis, un estudio, metaanálisis es un gran estudio, ¿ya? Que demostró que la vitamina D tiene un efecto importante para prevenir infecciones de tipo respiratorio. Y eso también afecta al COVID-19. Por lo tanto, si ustedes toman vitamina D, eso les va a ayudar un montón. Segundo, la manga gástrica y la baja de peso obviamente puede bajar un poco las defensas, pero no es una enfermedad crónica. La característica de una enfermedad crónica, por ejemplo, una diabetes, es que tiene una inflamación crónica de por medio. Y como esta es una tormenta inflamatoria, por supuesto que alguien que tiene un problema crónico va a tener un mayor efecto. Ahora, el estado de obesidad es un estado de inflamación crónica. Y por lo tanto, obviamente eso influye, pero estás bajando de peso, así que estás quitando un factor. De hecho, la gente joven que llega a la UCI, llega porque sin comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o etcétera, los que llegan son porque tienen tabaquismo o son obesos mórbidos o tienen una infección respiratoria previa importante, por ejemplo, una neumonía. Tenemos otra pregunta acá, doctor. A propósito, quiero decir algo. Sí. Muy importante esto. Un gran número de la población que tenemos en Chile infectada
son jóvenes. Y de hecho uno empieza a mirar un poquito las UCI y hay bastante gente joven en UCI en este momento, porque realmente son los que menos se han cuidado. Sí, andan sin nada, ¿cómo se llama? Sin mascarilla, sin ni una cosa. Tenemos otra pregunta aquí, doctor. Hola, mi pregunta es la siguiente. Se sabe que la mortalidad tiene muchas veces que ver con la carga viral, o sea, el tiempo que está la persona expuesta al virus. Han habido unos casos donde allá en China, doctores que estaban completamente sanos, luego de haber tenido mucha exposición, terminaron con la muerte. Entonces mi pregunta va enfocada a ¿qué pasa si una persona está enferma en su casa? ¿Debería esa persona que tiene el COVID ocupar mascarilla de modo de no contagiar al resto si es que está sola en su pieza encerrada, o sería mejor que estuviese con las ventanas abiertas y dejase que el virus saliera del cuerpo? A ver, lo primero es que el virus va a salir del cuerpo cuando el cuerpo lo eche, que es con anticuerpos que lo va a matar. Esto ocurre más o menos al 12º día. Lo segundo, la carga viral siempre ha sido importante. Y para disminuir la carga viral, por eso se habla de mascarillas y lavado de manos. Entonces, cuando uno tiene esa precaución, en ese caso, obviamente, las cargas virales disminuyen, pero también tiene que ver con el hecho de que a lo mejor no se tomaron todas las precauciones para recibir esa carga viral. Entonces, claro, si yo tengo mucho exceso de carga viral, por supuesto que desarrollo una enfermedad más grave. No es lo mismo que me entre un virus a que me entren 1000 a que me entren 100.000. Por supuesto que la enfermedad se va a desarrollar de distinta manera y va a tener más agresión. Pero, ojo con eso también tiene que ver con la precaución de la mascarilla y el lavado de manos especialmente, que son cosas que ustedes han escuchado, que se ha hecho mucho hincapié porque son las que realmente mejor han funcionado. Tenemos otra pregunta, doctor. Buenas noches, pastores. Bendiciones. Quisiéramos consultar respecto de la dosis que deberíamos usar con paracetamol para el caso de estar infectados. ¿Sería el normal, que me parece que es de 500 o 1 gramo, o tendría que ser con receta de acuerdo a lo que diga el médico en el caso de contagiarnos? Ya. Para los dolores de cuerpo y en general la fiebre, se puede usar de 500 una cada 8 horas, y si es mucho el problema se puede usar hasta 1 gramo. Pero 1 gramo cada 8 horas no se recomienda que sea muy sostenido en el tiempo, no más allá de 2 o 3 días, porque tiene efecto a nivel hepático. Por lo tanto, se usa, pero con prudencia. Tiene que ir a visitar al doctor Elías Acevedo si le duele después del 3er día. Tenemos otra pregunta, Doc. Buenas tardes, doctor Elías. Dígame, a propósito, terminando de responder... Dele, usted. Diga. Va de nuevo. No, lo que pasa es que me preguntaban por si una persona tiene el COVID dentro de su casa, que use mascarilla, porque las mascarillas obviamente van a evitar la carga viral de los que estén en la casa, pero se supone que esa persona tiene COVID. Si no tiene un COVID demostrado, en ese caso están en periodo de incubación. El periodo de incubación no contagia, excepto en los últimos días previos a allá cuando se empieza a desarrollar la enfermedad. Si hay un contacto de COVID positivo, realmente cercano, no terciario, por ejemplo, estuve con una persona que tuvo COVID, ok, eso sería cercano. Pero si yo estuve con una persona que estuvo con COVID, eso es terciario, eso ya es otro cuento. Tenemos pregunta. Dice así. Buenas tardes, doctor Elías. Quiero hacerle una consulta. En este momento, estando el virus como está, tan agresivo, ¿es conveniente tomar vitamina D o cualquier otra vitamina? La vitamina D, lo que acabo de decir. ¿Hasta cuándo tenemos que estar encerradas, entre comillas? Yo no salgo hace mucho rato a la calle. ¿Hasta cuándo tiene que ser eso? Ya. Primero, las personas mayores ojalá no salgan hasta que ya está desapareciendo el virus. Eso es lo primero. Lo segundo, la vitamina D, como les contaba, es un protector de la vía respiratoria y hay varios metaanálisis, grupos de estudio muy grande con respecto a lo que es la vitamina D, donde demuestra claramente que disminuye la frecuencia de infecciones respiratorias, por lo tanto protege. Ya, esa vitamina D se dan 2.000, 3.000 o 5.000 unidades en la gente mayor, pero si dan 5.000 unidades tiene que controlarlo con el nivel de vitamina D para que no suba en exceso. Pero en general, la vitamina D se usa en altas dosis para la prevención de infección respiratoria.
Tenemos otra pregunta, doctor. Nos están bombardeando con preguntas ahora. Ahora están llegando todas. Hola, mi pregunta es que yo estuve un poquito resfriada, pero ya estoy bien, gracias a Dios, porque tomé remedios naturales. Y quisiera saber que si cuando uno anda afuera, por ejemplo, comprando y no tiene contacto con la persona, igual se pega el virus. Eso es lo que yo quiero saber, porque yo tengo entendido que es con personas directas, que si uno está ahí se pega el virus. Primero tienen que ser personas directas. Segundo, se pueden pegar de diferentes maneras, por ejemplo, en superficies. No solamente por tener un contacto directo. Por ejemplo, alguien tocó algo que ya se había rascado y tenía parte de las gotitas, que ya hablamos, y toca una superficie, y al tocar la superficie deja el virus ahí. Y en ese momento alguien va y toca la superficie y se contagia. Y después se lo lleva a la manito y coopera, ¿me entienden? Pero ya se infectó. Pero el concepto no es solamente que esté cercano, el concepto es que puede haber superficies que en definitiva mantienen el virus vivo y andando. O sea, que uno tenga el virus en la mano, por ejemplo, eso no quiere decir que uno esté infectado, sino que entra a través de ojos, nariz, boca. O sea, por este triángulo uno tiene que cuidarlo mucho, mucho lavado de manos, eso es muy importante. Por ejemplo, la gente hace esto, o la gente hace esto, o la gente hace esto. Ajá. Uno se lleva casi 2.000, 3.200 veces las manos a la cara en un solo día, no es que sea una cifra, esa es la cifra máxima. Pero en esencia se lleva muchas veces en forma automática la mano a la cara. Por eso que recomienda lavarse las manos cada 20 minutos. Cuando le dicen a uno no se toque la mascarilla es casi como imposible porque uno por inercia se lleva las manos a la cara. Por ejemplo. Tenemos otra pregunta. Ahora hay que recordar que hay que recordar que las gotitas que son contagiosas son grandes, no son las chiquititas. Ajá. Como son las grandes, significa que no van más allá. Generalmente cuando mucho pueden llegar a 1,5 metros, la mayoría llega a menos de 1 metro. Por lo tanto, cuando uno está a una distancia prudente de una persona, la mascarilla no es tan útil porque no llega, la gotita no alcanza a llegar porque tiene que caer. Por lo tanto, independiente de eso, uno tiene que usar mascarilla porque uno nunca sabe en qué momento disminuye esa distancia a menos de 1 metro y eso significa que uno se puede contagiar. Okay. Tenemos pregunta, doctor. Hola, buenas noches. También quisiera hacer una consulta. A ver si es verdad que cuando la persona está recién contagiada pierde el olfato. Si esos son uno de los síntomas que presenta la persona. Buena pregunta. Ya, la pérdida del olfato y del gusto son parte de los síntomas, pero no cuando está recién contagiada. Porque recién contagiado tiene un periodo de incubación que va de 2 a 14 días, con un promedio de 5 a 6 días. Por lo tanto, en esencia, el periodo de incubación es relativo según las personas, pero vamos a poner 5 días, ¿ya? El promedio. Al principio no va a contagiar nada, ni va a tener nada, porque el virus en sí no lo tiene. Y cuando empieza el periodo de estado clínico, cuando ya empieza la enfermedad, recién ahí se empiezan a presentar los síntomas, que es después de 5 días, estamos hablando de promedio, después de que se contagió. Y de ahí empiezan etapas, son 3 etapas, pero son 12 días. 4, 4, 4. Me preguntan aquí, mi esposa e hijos llevan 1 mes en casa. ¿Es recomendable salir con ellos donde familiares o deben seguir en cuarentena? La verdad es que si aman a sus familiares, es recomendable que se queden en cuarentena. Definitivamente es conveniente que se queden durante todo este periodo COVID, porque la socialización es precisamente lo que tenemos que evitar durante este periodo. Tenemos pregunta, doctor. Buenas noches, doctor. Mi duda es si las mascarillas caseras sirven y si tienen el mismo efecto que las mascarillas que están vendiendo en la farmacia. Me gustaría poder saber si realmente son efectivas las caseras, ya que, por ejemplo, en las farmacias que he consultado por mascarilla no quedan. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si nos podemos nosotros mismos fabricar la mascarilla
o necesariamente tiene que ser las que venden en la farmacia? Ya, primero, las mascarillas caseras. Yo les voy a mostrar una mascarilla casera que fue hecha para un hospital, certificada, ya, casera, total, pero fue hecha por una persona que además le colocaron un filtro de cobre entre medio, y eso la esteriliza por completo. Esta es la mascarilla normal que se debe usar, la N95. Levántala un poquito porque no se ve. Levanta. Ahí. Ya, ahí. Ahí Esa sí. es la N95 y esta es una casera pero con filtro de cobre. Ya. Ya, ese filtro de cobre esteriliza todas las cosas. Ahora, por otra parte, no todos los géneros funcionan igual, pero mientras más fino sea el tejido, mejor va a funcionar. Mientras más hilos tenga, mientras menos poros tenga, más denso el tejido, mejor va a funcionar. Entonces, incluso hay paños de cocina que son bastante densos, otros no tanto, que pueden servir. Los que se usan, esos amarillitos, de repente tienen un filtro bastante útil, pero en general, incluso en la tele han salido muchos ejemplos de diferentes géneros. El del Lo ideal es aerosol. que estos géneros tengan... ¿Ah? El ejemplo que hacen con el aerosol, ¿ese es un buen ejemplo? ¿Es una buena forma de probar una mascarilla que ponen un aerosol Sí. y lo tiran? Así es que Sí. pasa. Sí, porque las gotas esas son grandes, son aerosol, pero son grandes, tienen el mismo efecto de la gota del coronavirus. Me preguntan acá, me Sí. preguntan la siguiente, Y ahí dicen, pueden probarlo. ¿debería preocuparme si hace 3 semanas perdí el gusto y el olfato? Si no tiene ningún otro síntoma, no, porque hay otras causas para perder el olfato. Ya. Si dejé de respirar, tengo que preocuparme. Sí, eso es lo más malo, eso es muy malo para la salud. A ver, aquí me llegó otro audio, a ver. Espera. ¿Es posible que duela la cabeza permanentemente solamente por el encierro, por estar estresado, por estar ansioso? Porque a mí me duele todos los días. Sí. A ver, la cuarentena ha traído muchos problemas, un montón de problemas, pero uno de los que más ha traído es el estrés. De hecho, ha traído conflictos familiares, incluso violencia intrafamiliar. Y el estrés sí puede provocar lo que se llama una cefalea tensional. La cefalea tensional va a estar presente mientras esté la tensión. Y ahí es cuando yo les pediría, por favor, a ver, voy a definirles algo que es muy importante. ¿Qué es el miedo? El miedo es la fe en lo que el mal va a hacer para destruir mi vida. Y la fe en Dios es la fe en lo que Dios va a hacer para protegerme. Por favor, elijan bien en quién van a tener fe. Doctor, para terminar, yo quisiera que usted le pudiera dar unas palabras a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, aquellos que han esperado, hay varios que esperaron todo el día para poder tener este contacto con usted. Y usted también es pastor, aparte de ser mi tío, yo lo quiero mucho, lo valido mucho. Y de verdad yo quisiera que usted le entregara una palabra a toda la gente que nos está escuchando, que hay muchos que han perdido esperanza, hay muchos que han perdido ya la fe y piensan que esto es el acabo del mundo. Y a mí me gustaría que usted se dirigiera a ellos para poder para empezar a terminar este contacto. Ya. Primero voy a decir algo científico y después voy a decir algo de la fe, pero voy a hablar de lo científico primero. Algunos epidemiólogos hablan de que podían morir hasta 10.000 personas en Chile. Somos, con extranjeros y chilenos, somos más o menos 20 millones de personas. ¿Qué son 10.000 personas en 20 millones? Muy poquita en relación al numérico, a la parte numérica, la parte que es, por así decirlo, fría. La parte humana, 10.000 personas es mucho, demasiado. Pero en cuanto a los números, 10.000 es poco en relación a 20. ¿Qué significa eso? Que van a sobrevivir 19.990.000 personas. Estamos poniendo un caso que mueran 10.000 personas, que es mucha gente. Si las cosas se manejan más o menos malito, 10.000 personas. Y podría haber un poco más, un poco menos, porque es una especulación, depende de cómo se maneje la curva y si hay suficientes respiradores, y si llegan los respiradores. Hay muchos factores. Por lo tanto, es una mera especulación, pero relativamente científica, así que no es tan lejos. ¿Pero qué estoy diciendo? Que va a sobrevivir 19.990.000, póngale más o menos, pero esa es la gran mayoría de los chilenos. El mundo no se va a acabar con el coronavirus. De hecho, van a morir
También otra especulación, 250.000, 300.000 personas, es una especulación también. Y básicamente, pongámosle 300.000, incluso pongámosle 500.000 si quieren, para colocar una cifra, no sacando la parte humana de por medio. Pero somos 7.900 millones de personas en el planeta. O sea, eso significa que van a sobrevivir la enorme gran mayoría, incluso si murieran millones, como en el caso de la gripe aviar, ¿ya? Que es la H5N1, esa mata muchísima gente, mucho más que mucho más que esto. Esa es peligrosa. Y básicamente, definitivamente, con estas cifras que estamos hablando, la enorme gran mayoría lo va a sobrevivir. Creo que la televisión se ha encargado de pasar mucho el miedo o traspasar el miedo a las personas. Y eso es malo. Ahora, y es ahí donde yo les doy el consejo sano. El Salmo 91 cae, pero redondito para esto. Es un maravilloso capítulo de la palabra que nos recuerda que Dios nos cuida, que Dios cuida a los suyos. Y yo puedo elegir tener fe en el mal y tener miedo y angustia, que me ha pasado mucho con la gente, porque llega mucho paciente lleno de angustia, o puedo elegir tener fe en Dios y tener paz. La influenza o el COVID o cualquier otro virus no va a cambiar, ya sea que yo tenga fe en el mal o tenga fe en Dios. Lo que va a cambiar es cómo yo vivo esta epidemia y cómo salgo de la epidemia, y obviamente con el cuidado de Dios salgo mucho mejor. Por lo tanto, yo elijo en quién tengo fe, y si elijo bien, entonces esto puede mejorar mucho para mucha gente, y mucha gente podría tener fe. Por otra parte, que esto sirva de reflexión, y mucha gente se está abriendo, gente que no escuchaba la palabra de Dios se está abriendo, y por lo tanto, esta es una tremenda y enorme oportunidad para hablar de Dios y para traer esperanza a la gente que la necesita, que está llena de angustia. Tío, yo quiero agradecerle este tiempo que usted se ha tomado. A mí me consta que usted es un hombre muy trabajador, lo vemos en las redes sociales, vemos que es un hombre lleno de pasión, y de verdad aquí nos quedan algunas preguntas, pero quisiera dejarla también para una próxima oportunidad. De verdad quiero agradecerle a usted, su familia, todo el cariño que nos tienen, y de verdad es recíproco, les amamos y siempre les bendecimos. Esperamos que cuando todo esto termine poder volver a tenerlo en nuestra iglesia como lo tuvimos hace un tiempo atrás, compartiendo con los matrimonios, y ojalá eso se pueda volver a repetir. Amén, ni un problema, con cariño, siempre va a ser con cariño. Tío, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima, que esté bien. Dios les bendiga, chao, chao. Nos vemos, chao.